summertime, and living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Now your dad is rich, and your mom, she's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Well, now this morning. Bueno, desde Casa del Riñón queremos agradecerte que nos hayas abierto las puertas y lo primero saber cómo te encuentras, cómo estás. Bueno, primero también gracias a vosotros y la verdad es que me encuentro bien. Físicamente me encuentro bien, me encuentro animado y con ganas de hacer cosas y de aprovechar la oportunidad que te da un donante anónimo que, bueno, gracias a ese acto de generosidad, pues uno tiene que sacar el máximo provecho posible, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Me alegro. ¿Cómo podríamos explicar o cómo podrías explicarle a alguien que no sepa lo que es una enfermedad renal, qué es lo que ocurre en el cuerpo, qué ocurre en el ánimo, qué ocurre en la vida? A mí me ha llamado mucho la atención el desconocimiento que hay tan grande de lo que es una insuficiencia renal crónica o en fase terminal o en periodo ya de diálisis, ¿no? Claro, la idea generalizada, por lo que yo he visto, es que es una persona que necesita ir a una máquina de depuración renal 12 horas a la semana, como mínimo, y bueno, ya está. Y claro, quien ha estado y conoce esa experiencia sabe que detrás de esa visión hay muchas otras cosas, ¿no? No solamente la atadura o la ligadura de la máquina. A mí no me gusta nada eso de la expresión estar enchufado, ¿no? Como si fueras un electrodoméstico, ¿no? Sí. Pero bueno, los periodistas somos incorregibles, ¿no? Como decía Borges. No solamente es la falta, como decía, de libertad o la falta de movimientos, que es mucha, sino todo lo que rodea a eso. Es decir, la experiencia del deterioro del propio cuerpo a lo largo del tiempo es algo difícil de asumir. Es muy difícil de asumir también, y por lo menos en mi caso, el haber tenido convivencia muy próxima o muy cercana en mi turno de diálisis con personas que luego han muerto, ¿no? A mí, sobre todo, claro, en mi turno de diálisis había personas mayores y son las personas que más sufren, son las personas que más vulnerables y que más fácilmente pueden llegar a una situación límite. Por ejemplo, también el acceso cardiovascular es importantísimo, como sabemos. Es decir, cómo explicar a las personas que no conocen la diálisis qué es eso, ¿no? Pues hay que explicárselo también. Es decir, que hay que hacer una fístula, que no siempre la fístula funciona, que a veces hay que utilizar un catéter que puede infectarse, que esa infección puede llevarte a un problema muy, muy grave. Que hay una serie de condicionamientos también en la dieta muy importantes, que los enemigos fundamentales son el fósforo y el potasio, que los pacientes que hemos estado en hemodiálisis o que tenemos esta enfermedad, aunque estemos trasplantados, conocemos perfectamente qué alimentos tienen potasio y fósforo, qué efectos tienen en el organismo. La gente se sorprende mucho, por ejemplo, cuando les dices que todo lo que uno bebe cuando está en diálisis se transforma en peso además en el cuerpo. Es decir, que si uno bebe 2 litros de líquido, de agua o de cerveza, me da igual, son 2 kilos que hay que quitar.
o 3, o 5, o 6, ¿no? Y que las diálisis pueden ser muy duras, que se sale de la hemodiálisis, por lo menos en mi caso, pues deshidratado, con una tensión baja, sin demasiado ánimo, que afecta a tu capacidad intelectual también, a la memoria, por ejemplo, y por supuesto el cansancio y el abatimiento. Y yo creo que a veces una ayuda más allá de la estrictamente médica, a veces sería necesaria. ¿De qué tipo? Pues igual que en las unidades de oncología, la asistencia psicológica es algo bastante habitual. Yo no acabo de entender cómo en centros sanitarios importantes no hay esa ayuda. Porque hay personas que la necesitan. O periodos en donde uno la puede necesitar, ¿no? Claro, porque el principio de tu enfermedad, ¿cómo fue, Juan? Bueno, vamos a ver, mi enfermedad comenzó a manifestarse a los 18 años. El origen no está afiliado, quiero decir que no sabemos exactamente cuál fue el origen o qué es lo que provocó esa enfermedad. Sí, parece ser que yo sufrí de niño una nefritis. Ajá. Y probablemente esa nefritis, que no acabó de curarse, dejó dañado los riñones, pero fue de una manera muy lenta y paulatina. Muy lenta y paulatina. De modo que cuando yo tenía esa edad, 17, 18 años, yo vivía entonces en México, nos administraron una dosis de pastillas de yodo muy gruesas, yo las recuerdo, así de color yodo, que a mí me sentaron fatal, ¿no? Empecé a vomitar, tal, y a partir de ahí se desencadenó la enfermedad. Con eso no quiero decir que eso lo desencadenara, pero coincidió en el tiempo, lo cual me lleva a sospechar que probablemente esa enfermedad estaba de manera silenciosa y traicionera, como bien sabemos, que suele atacar, allá agazapada, y que eso fue un poco lo que despertó la enfermedad, ¿no? ¿La enfermedad está relacionada con tu necesidad de escribir? ¿Coincide en el tiempo con el principio de la enfermedad? Yo empecé a escribir a los 16, 17, bueno, empecé de niño, pero bueno, digamos que ya con una cierta vocación o un interés por intentar mejorar el oficio de escritor y ya con una voluntad literaria consciente, fue en torno a los 16 años, 17, sí. Pero no, sí, coincide en el tiempo, pero no hay una relación, ¿eh? ¿No está relación? No. Estamos viendo que en España, gracias a la prensa, los medios de comunicación social, las redes sociales, está habiendo un incremento en la sensibilización con el tema de los trasplantes y las donaciones. Pero hemos visto que hasta el momento nos parece que en la literatura española es la primera vez que vemos algo escrito en primera persona. ¿Cómo te surgió esta idea? Bueno, te voy a decir, hay un antecedente. Yo he rastreado un poco todo lo que es la literatura patográfica, es decir, la literatura escrita por enfermos o por personas que han estado... Hay una tradición muy larga. Ahora, de hemodiálisis, yo solamente conozco un libro que no se ha traducido al español, de un periodista, Art Buchwald, norteamericano, quien sufrió una diabetes que le llevó finalmente a un fallo renal, y él se negó a someterse a hemodiálisis. Y entonces él escribió su experiencia. Yo no he leído el libro, es decir, he leído algunos fragmentos en inglés, y es el único caso que yo conozco, digamos, de alguien que ha estado en hemodiálisis y ha escrito sobre el asunto. El único. Pero ya digo que no está traducido ni siquiera al español. Lo supe por una enfermera de hemodiálisis, precisamente, que estaba haciendo un trabajo sobre el asunto, ¿no? ¿Y cómo se me ocurrió? Bueno, pues porque yo viví experiencias, o he vivido experiencias, como cualquiera que haya estado en hemodiálisis un tiempo. La primera vez estuve 6 meses, la segunda vez han sido casi 4 años.
y sentí que había ahí un gran tema humano y un gran tema literario. Y que no necesitaba fabular demasiado, ¿no? A mí el diario siempre ha sido un género que me ha gustado mucho, pero no me gustan los diarios en donde el autor pasa páginas y páginas y páginas diciéndonos hoy he ido a visitar a un amigo, nos hemos tomado algún café, luego he ido a una conferencia. No me acaban de convencer, ¿no? Sin embargo, cuando ese diario, cuando ese texto biográfico o autobiográfico está plasmando una experiencia muy radical, como pueda ser una enfermedad, y se hace con cierta pericia literaria, ahí hay una gran oportunidad. Creo que en ese sentido los escritores o las personas que tienen cierto talento literario o artístico, que pintan, que componen, tenemos una gran arma, ¿no? Es decir, podemos aprovechar la fuerza que nos da, o mejor dicho, el daño de la enfermedad en nuestro beneficio. Es decir, ese golpe que puede producir una enfermedad, puedes transformarlo en un texto, en un relato, y hacer de la enfermedad un relato veraz y bello en la medida de lo posible, ¿no? Porque en la medida que te estoy entendiendo, Juan, ¿la enfermedad te ha modulado entonces? ¿Te ha ido transformando? No, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Esta enfermedad, como cualquier otra, pero esta te acompaña toda la vida. Entonces, ¿cómo no te va a modular? No solamente te modula, te condiciona. Yo hay un momento en el diario en que recuerdo, por ejemplo, a los 20 años, cuando estaba a punto de entrar en hemodiálisis, con unos índices de fósforo y de potasio, bueno, por las nubes, yo sentía un cierto rencor, una cierta envidia, ¿no? Miraba a la gente y decía, ¿por qué no le ha pasado a este? Claro. Esa es una fase que yo creo que pasamos todos los enfermos, y no solamente los renales, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero finalmente uno llega a la conclusión de que, bueno, ¿por qué no a mí? ¿Qué pasa? ¿Es que yo soy mejor? No. Porque esa pregunta presupone una superioridad moral que no existe. De modo que claro, desde entonces esa enfermedad sí ha estado presente. Bien es cierto que en el primer trasplante yo tenía 18 años, o 20 ya, y el riñón era un Fórmula 1, ¿no? Entonces de repente me convertí en un caballo desbocado, que es lo que suele ocurrir cuando uno tiene 20 años, ¿no? De repente siente como una especie de segunda adolescencia y dice, bueno, me voy a comer el mundo, ¿no? Y yo me olvidé por completo de que era un enfermo renal, pero por completo. ¿Tanto? Sí, absolutamente. Hacía una vida, no sé, más que normal, diría yo, ¿no? O sea, un poco diciendo, sí, nada lo pienso y digo, qué insensato, ¿no? Pero bueno, realmente lo aproveché muy bien, ¿no? Es así, ¿no? Te ha dado mucho margen, además. Me dio mucho margen, estuve 21 años con aquel riñón, y con ese riñón acabé la carrera, hice un máster de filosofía del arte, trabajé en un periódico, ¿no?, de ámbito nacional, saqué una plaza en la universidad, publiqué varios libros. Bueno, yo me acuerdo que en la UCI me juré a mí mismo sacar el mayor provecho posible al tiempo que me diera ese riñón. ¿Con 21 años? Sí. Ahí, ya. Sí. Cuando esta enfermedad te ataca tan pronto, uno descubre que es mortal, ¿no? Y a los 20 años uno se cree inmortal, normalmente. Pero yo a los 20 ya sabía que no era inmortal. Y eso, claro, te modula, como bien me comentabas, y te condiciona, ¿no?
mi posición ahora es muy distinta. Yo ahora soy muy consciente de todo ello, ¿no? Soy muy consciente de que todo tiene fecha de caducidad, de que a veces estás arriba, a veces estás abajo, de que, como digo, pues esta enfermedad es dura y que tiene sus limitaciones. Yo ahora no tengo 20 años, tengo 47, por lo tanto, quiera que no, los condicionamientos ya, incluso la propia biología te los está poniendo delante, ¿no? Son distintos, ¿no? Pero está claro que, bueno, pues también he intentado aprovechar en estos dos últimos libros, en Diario del Hombre Pálido y en Piel Roja, lo que te decía, ¿no? Intentar aprovechar la enfermedad para aplicarle una llave de judo, ¿no? En la medida que se pueda. Desde luego que sí. ¿Y desde dónde nace cada uno de los libros que tú denominas la trilogía de la enfermedad? Bueno, vamos a ver. El primero, la línea Plimsoll, es muy curioso porque hay temas que tardan muchísimo tiempo en aflorar. Yo nunca había escrito sobre la enfermedad. Habían pasado casi 20 años desde el trasplante, desde mi experiencia en diálisis, y yo no había escrito nada sobre ese tema, nada. Curioso, ¿no? Nada. ¿Cuándo empecé a escribir? Cuando empecé a sentir que mis fuerzas empezaban a fallar, que quizá el riñón estaba empezando a decir ya no puedo más. Es decir, cuando yo empecé a sentir ese peso invisible, ese hombro invisible que es la enfermedad y que empieza a batirse sobre ti, entonces empecé a escribir. Y de ahí surge la primera parte, el primer libro, que es La línea Plimsoll, ¿no? El título es ya significativo. Yo sé que es un título raro, pero lo resumo rápidamente. La línea Plimsoll es una marca que llevan los buques mercantes y los barcos de un cierto tonelaje para indicar cuál es su máximo nivel de carga, ¿no? Si se supera ese máximo nivel de carga, el barco corre el riesgo de que se hunda. Suele ser un círculo con una raya y una serie de cifras. Porque el barco puede flotar más o menos según los mares, por la mayor salinidad o menos salinidad del agua, ¿no? Ese concepto de línea Plimsoll se utiliza mucho en el mundo anglosajón. Se habla de la línea Plimsoll de la economía, de la línea Plimsoll de la ecología, o sea, del límite más allá del cual no se puede sobrepasar, sino se entra en colapso, ¿no? Pues bien, ese concepto se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para seleccionar a aquellos individuos que tenían una línea Plimsoll que podían soportar grandes cargas emocionales, a fin de destinarlos a puestos donde se requería una gran resistencia emocional al estrés, ¿no? Un controlador aéreo, por ejemplo, puestos de gran responsabilidad. Es decir, que todos tenemos una línea Plimsoll, más allá de la cual, si uno la supera, pues se hunde, ¿no? Como ves, el título, bueno, da un poco la línea o el tono por donde va la novela, ¿no? Sí. Y ahí empecé yo a escribir sobre la enfermedad, pero empecé a escribir desde los recuerdos de 20 años. Con lo cual, la imagen que yo doy de la hemodiálisis o de la enfermedad son los recuerdos de 20 años antes, de algo que había sucedido hacía 20 años. Y novelado y fabulado, porque el personaje pues, es un personaje construido totalmente desde la imaginación, aunque hay un elemento autobiográfico evidente. Y ahí arranca ese primer libro. Me tomé un respiro porque la novela me dejó bastante exhausto. Ganó un premio importante, muy bien dotado más económicamente, que fue un alivio, ciertamente.
Y luego me tomé mis vacaciones. Empecé a escribir un par de libros de distintos géneros, uno de microrelatos, otro de semblanzas literarias, que me lo pasé muy bien, hasta que entré en diálisis, y entonces dije, ¿de qué escribo? Pues de lo que estoy viviendo. Y ahí la enfermedad dejó de ser esa especie de fantasma que yo tenía oculto en el baúl para presentarse de manera evidente ante mí, ¿no? Y bueno, y mirarle directamente a los ojos, porque los fantasmas cuando los miras a los ojos desaparecen. ¿No? Impactaría más, ¿no? No, claro. Esta trilogía que yo he cerrado hasta donde esto sea posible, ¿no? Pero de momento sí. Cerrada. De momento sí, de momento sí. Sí. En Piel Roja hablas sobre dos de tus fantasías recurrentes, si recuerdo bien, ¿no? Una es el sueño feliz, ¿no? Y la otra es la pesadilla, ¿no? ¿Se puede asemejar a la esperanza y la incertidumbre o qué correlación? Sí. Yo creo que son los dos polos, ¿no?, claves de Piel Roja, ¿no? La esperanza de alguien que tiene la fortuna, además, de poder estar en la lista de espera de trasplante, que eso ya es tener suerte. Sí. Y todo lo que ello conlleva de esperanza, sin tratar de alimentar demasiado las expectativas, porque eso puede llevar a una frustración terrible, ¿no? Y por otro lado la incertidumbre de qué va a ocurrir, ¿no? De qué va a ocurrir con uno, porque esta enfermedad pues conlleva distintas complicaciones pues del aparato circulatorio, de los huesos, en fin, que pueden hacer que se complique más todavía, ¿no? Entonces ahí va oscilando un poco entre la esperanza y la incertidumbre, y Piel Roja además es un poco una especie de aventura personal de alguien que desea salir de esa situación y que hace todo lo posible por salir de esa situación. Gracias a la ayuda y a la generosidad de mucha gente. Y a mí eso es algo que me emociona y que me sorprende, ¿no?, siempre que lo pienso. Es decir, la cantidad de personas que, estando yo en hemodiálisis, dieron el paso adelante, es decir, yo quiero donarte un riñón. Muchas de esas expectativas pues se iban frustrando, pues porque yo era un paciente en ese momento hiperinmunizado, lo cual hacía que mis probabilidades, ¿no?, de ese trasplante fueran mucho menores. Hasta que, bueno, finalmente mi prima Cristina me ofrece su riñón, somos compatibles, pero parece que hay un anticuerpo, en fin, hay ahí toda esa peripecia, esa especie de aventura de llamar a puertas, casi como que quien dispara bengalas para que le vean, ¿no? Sí. Y bueno, he intentado dar a esa experiencia un efecto literario de relato, casi a veces de suspense, ¿no?, con saltos adelante y atrás, etcétera, ¿no? Sí. También con un sentido del humor, porque si no todo se convierte en algo muy demasiado grave, demasiado pesado, ¿no? Sí, ¿cómo se asimila todo esto tan de golpe, ¿no? Tu prima Cristina, las pruebas, luego la fiesta de cumpleaños de tu madre, en ese momento que te llama Carmela, ¿no? O sea, estar casi 4 años esperando después de 2 llamadas por teléfono para un posible trasplante. La primera fue un mazazo emocional, la segunda no, iba con un escepticismo absoluto. Sí, de verdad. Pero luego esas expectativas que se van generando porque un amigo se hace una prueba, porque otro resulta que se hace la prueba pero su grupo sanguíneo no es compatible, a veces las reticencias o los escrúpulos de las autoridades sanitarias no hacen que a veces que las cosas se faciliten, ¿no?
y es un derecho del paciente a ser trasplantado, no solamente a ser trasplantado, sino a tener una donación de vivo. No lo olvidemos, no es una rogativa, es un derecho que tenemos. Pero bueno, a veces las cosas no son tan fáciles y hay que pelear. Hay que pelear a veces y hay que buscar soluciones donde a veces no están. Y a veces se encuentran donde uno menos se la espera, ¿no? Y así sucedió realmente. De repente yo no tenía ninguna posibilidad de salir de hemodiálisis y de repente me encontré con dos posibilidades de trasplante. Una que era el riñón que me ofreció de manera absolutamente generosa mi prima Cristina, que ya estaba programado además para un 15 de mayo. Y el día del cumpleaños de mi madre me llaman al teléfono y yo tuve una especie de intuición aquí en el cerebro primitivo que dije, no, me van a ofrecer un riñón. Y efectivamente. Y de repente me vi con dos posibilidades. Qué difícil, ¿no? Aquí. Entonces dije, bueno, pues adelante. Yo fui, además lo cuento un poco en el relato, en la novela o en el libro, o como queramos llamarlo, en el diario, con un cierto escepticismo y un cierto pataleo. Falta ser infantil también, ¿no? Qué cosas, ¿no? Es decir, uno tiene ya programado, digamos, o pensado una salida, digamos, a su situación y de repente otra salida me contrarió, ¿no? Entonces yo iba también muy escéptico, ¿no? Casi estaba deseando que me dijera, mira, no eres compatible, vuelve a casa. Pues, vamos, puede sonar un poco frívolo lo que estoy diciendo, pero creo que se me entiende un poco también en el contexto, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, finalmente a las 3:30, casi 4, casi 5 de la mañana, pues ya bajé a quirófano y sí, y fui trasplantado del donante anónimo. En Piel Roja hablas de dos Juanes idénticos que se miran y se reconocen en sus neurosis y en sus cambios de humor. ¿A qué te refieres? Vamos a ver, yo creo que escribir sí tiene un efecto terapéutico a nivel psicológico. Es decir, en general, el enfermo renal que está en terapia de depuración renal, en hemodiálisis, y el trasplantado también, a causa de gran parte de la medicación inmunosupresora, que es fuerte, produce a veces cambios de humor, a veces produce, en fin, tiene ciertos efectos, y no son desdeñables. Yo aconsejaría no leer demasiado los prospectos, porque la verdad es que, claro, lees un prospecto de hoy y dices, bueno, me voy a morir, o sea, no. Sí, es un poco desalentador. Entonces el ego hace muchos juegos de magia con la mente, ¿no? Alimentado además por las circunstancias, por el estrés que supone la hemodiálisis, que supone un estrés emocional muy alto. Pero en el momento en que uno escribe un texto sobre esa experiencia, necesariamente tienes que, por lo menos en mi caso, tienes que tomar distancia. Tienes que tomar distancia para construir una voz que sea verosímil, una voz que no sea autocompasiva, que no sea una exhibición de llagas, es algo que a mí no me gusta, que sea sincera en la medida de lo posible, construir una voz que llegue al lector, primero que me convenza a mí y que llegue al lector. Con lo cual, sin darte cuenta, estás actuando como un ventríloco. Estás construyendo una voz que sí, eres tú, pero no es la tuya. Es una voz narradora que habla por ti. Y habla por ti y habla de ti. Entonces, es como si tú te vieras desde fuera. En el momento en que yo leo cosas de Piel Roja está demasiado reciente, pero quizá del Hombre Pálido, y digo, ojo, vaya, qué curioso, ¿no?
lo que le pasa a este señor, que soy ¿No te yo. reconoces? No me reconozco en muchas cosas, ¿no? Entonces, sí se produce ese desdoblamiento con lo que tú decías, con el mal humor, con el pataleo que puedas tener en un momento dado con un nefrólogo, con una doctora poco sensible. Yo, en fin, soy un poco... Sí, en general, yo creo que los enfermos de hemodiálisis somos un poco litigantes, ¿no? Y no está mal. Yo creo que no está mal. Yo creo que... Porque llevamos muchos años y creo que nos conocemos bastante bien. Creo que conocemos bastante bien nuestro cuerpo, creo que tenemos una cierta inteligencia corporal y uno sabe cuando... No es que sepa más que el médico, obviamente, no. Yo mi vida se la debo a los médicos, me han salvado la vida y al donante, ¿no? Eso vaya por delante. Pero hay situaciones en donde tú sabes que el médico no tiene razón. Y lo sabes porque cierto medicamento no te está sentando bien. Entonces a veces hay que discutir. O hay que negociar. O hay que... ¿no? Entonces sí tenía una fama un poco de gruñón, ¿no? Un poco de gruñón. Te toca pelear. Sí. En Piel Roja está muy presente tu padre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora sí? Yo tenía muchas ganas de escribir algo sobre mi padre. Muchas ganas, de hace mucho tiempo, porque mi padre era una persona muy especial, muy especial. Que tuvo una vida muy... es que no sé cómo denominarla, pero como el juego de la oca, ¿no? O sea, con distintas casillas, subía, bajaba, de repente todo se iba al traste, de repente había que irse a no sé dónde, de repente, o sea, era una persona además con un carácter también muy especial, con el cual había, pues siempre hay si quieres, una cierta tensión, ¿no? Entre el padre y el hijo. Somos 3 hermanos. Yo me reconcilié absolutamente con él mucho antes de que él muriera. Teníamos una gran complicidad en ciertos temas, sobre todo en temas literarios, porque él era una persona muy culta y del que aprendí mucho, ¿no? Y había una comunicación entre él y yo muy especial en esos terrenos, ¿no? Y en otros también. Entonces tenía muchas ganas también de escribir sobre mi padre. Yo he hecho referencias a él, pero de un modo absolutamente disfrazado por la ficción, en cuentos, en relatos, en microrelatos, etcétera, ¿no? Pero aquí dije, caray, no, este es el momento en donde mi padre tiene que tener un protagonismo. Entre otras cosas porque mi padre murió en la entrada de urgencias 2 plantas más abajo de donde yo estaba curándome o reponiéndome del trasplante. Es decir, yo esa sala la he visitado para ir a ver el cadáver de mi padre, para llevármelo de allí. La he visitado en 4 o 5 ocasiones cada vez que me han llamado para una posible donación. Es decir, mi padre tenía que estar presente. Y tenía que estar presente no solamente en relación a la enfermedad, sino tenía que estar presente como elemento biográfico y literario que enriqueciera el texto. Porque así como en el Diario del Hombre Pálido, sí es cierto que la mayoría digamos de los ingredientes son enfermedad y literatura, prácticamente. Y sí que hay afectos, ¿no? Fundamentalmente el de mi hija. En este segundo hay muchos más elementos que giran alrededor de la enfermedad. Son elementos quizás secundarios, pero que hacen, creo yo, que enriquecen el texto, que ayudan a entender cosas que quedan apuntadas en el primer libro solamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi padre tiene una presencia muy fuerte en el libro, ¿no? Muy fuerte. Oye, Juan, ¿cuánto de tu padre hay en ti? Sí, yo veo de repente fotos y digo, ostras, cada vez me voy pareciendo más a mi padre, ¿no? Por lo menos físicamente. Pero, por ejemplo, mi madre también tiene ahí en el libro tiene una presencia quizá
quizá en un segundo plano, quizá más silenciosa, pero constante, ¿no? Como una especie de zumbido que está ahí llegando, ¿no? Está constante, ¿no? Muy presente, ¿no? Muy presente, pues yo pasé 3 años y pico, casi 4, convaleciente en casa de mi madre. Y ella estuvo en primera fila en todo, ¿no? Yo creo que a veces lo pasaba ella peor que yo, ¿sabes? Entonces hay un homenaje ahí a mi padre y a mi madre, a los dos. No hay ajustes de cuentas, porque yo no tenía ninguna cuenta que ajustar con él. Nos ajustamos en vida. No necesito ahora hacer una especie de balance, ¿no? Y qué malo fuiste conmigo. No. Entonces hay un homenaje a él y un homenaje a mi madre, a la generosidad, ¿no? De toda la gente que dio el paso, a mi prima Cristina, ¿no? Mi hija, que es un aspecto para mí fundamental en mi vida, el primordial. Y bueno, yo creo que todos esos elementos están ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente mi padre es una especie es un personaje que aparece, ¿no? Desaparece, de repente vuelve a aparecer, ¿no? Y es una constante, ¿no? Y si te fijas, bueno, yo creo que en el último párrafo del libro prácticamente retomo a las personas principales, ¿no? Y los imagino ya... Sí, cuando estás pensando, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y los imagino ya tranquilos, apaciguados, etcétera, ¿no? Hay una frase que a mí me llama un poco más la atención. Dices que el dolor es parte del proceso. Me parece metafórico de la vida también. Es que es inevitable, ¿no? Parece. Parece que no solo es cuestión de la enfermedad, ¿no? O solo lo ves tú centrado en el tema de la enfermedad. Yo creo que hay dos tipos de... A ver, una cosa es el dolor físico, y el dolor físico yo creo que inhabilita, sobre todo si es muy alto, ¿no? Inhabilita para casi todo. Es decir, uno siente dolor y no puede dejar de pensar en otra cosa más que en que siento dolor y quiero que me quiten ese dolor. Y para eso hay que aludir, pues, a la experiencia que hemos tenido todos, como es una gripe, por ejemplo, ¿no? Está en la gripe y dice, por favor, que se pase ya esta gripe. ¿Y qué puedes hacer? Nada. Es decir, te reduce, digamos, a una escala biológica muy simple, ¿no? Es un animalito, ¿no? Que al que le duele la pata, y ya está, ¿no? Otra cosa es el sufrimiento, ¿no? Eso es distinto. Y el sufrimiento no es físico, sino que es psicológico, ¿no? Y ese es mucho más complicado. Porque un dolor te lo puede quitar, un dolor muy fuerte, pues te puede quitar la morfina, te lo puede quitar un analgésico, te lo puede quitar una aspirina, te lo puede quitar, en fin, ¿no? Yo creo que el equipamiento médico para el dolor es muy grande. ¿Sí? Ahora bien, el sufrimiento psicológico es distinto, ¿eh? Eso es distinto. Y eso sí que hay que erradicarlo. Y eso sí podemos erradicarlo, ¿no? Sí, es muy importante. Claro, si no, en fin, mal. ¿Desde qué prisma ves tú la enfermedad? ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Ahora ha sido de otra manera? Bueno, digamos que es una circunstancia que me ha tocado, ¿no? Me ha tocado tenerla de compañera, y es una compañera a la que se teme, a la que de la que uno trata de salvaguardarse, pero que uno no puede quitarse de encima. No, yo conozco enfermos de otras dolencias que han llegado a un nivel de comprensión del hecho de la enfermedad altísimo al que yo no llego. Dicen, la enfermedad es mi amiga. Yo no puedo decir eso. Sinceramente, no estoy capacitado de momento para decir mi enfermedad. Yo sí puedo decir que yo no soy mi enfermedad.
son cosas distintas, completamente distintas. Porque yo no vivo como enfermo, no pienso como enfermo, y hay personas sanas que sí. Sí. ¿No? Sí. O procuro al menos, ¿no? Pero sí es cierto que le estoy agradecido que esas circunstancias adversas, que puede ser una enfermedad, que puede ser, bueno, todo el catálogo de posibles daños que te puede infligir la vida, que es muy amplio, ¿no? Y que viene en el contrato en la letra pequeña, ¿vale? Pues cualquiera de esos elementos te pueden dar la oportunidad de mejorar, eso es cierto. Eso es cierto. A mí la enfermedad me ha mejorado como escritor, creo que soy mejor escritor ahora que hace 5 años. ¿Has crecido? He crecido como escritor y me gustaría, o creo que también he crecido como persona, ¿no? Creo que sí. Y ojo, porque la memoria es muy frágil y se nos olvida muy pronto lo mal que lo hemos pasado. Se nos olvida muy pronto determinadas imágenes o determinados recuerdos o determinadas situaciones donde uno ha vivido y ha dicho, por favor, o sea, que alguien pare la película, ¿no? O sea, porque ya no puedo más. Y entonces eso no hay que olvidarlo, porque si uno lo olvida, esta oportunidad que supone la donación, ¿de qué te va a servir, no? ¿De qué te va a servir? Hay que aprovecharlo, estar agradecido y devolver en la medida de lo posible ese acto de gratitud radical que es una donación. Me da igual que sea de vivo que de cadáver, ¿no? Es un acto de generosidad extraordinario, muy difícil de transmitir. A mí a veces me gustaría, y lo he pensado muchas veces, ¿no? Pero ya realmente yo sé que eso es difícil por los protocolos médicos. A mí me hubiera gustado, ¿no? El poder transmitir a las personas que hicieron posible que yo tenga la calidad de vida que tengo ahora y que fueran conscientes de todo lo que me han dado. O sea, que ellos transformaron un hecho tan doloroso como es la muerte de un hijo en algo que a mí me ha cambiado la vida. Y yo sé que eso para ellos sería tan beneficioso como para mí. No se quedaría en algo abstracto, sino que se quedaría en algo muy concreto. Quizá en otros países sí se admite, ¿no? Sí se hace incluso esos encuentros. Yo no sé hasta qué punto puede ser bueno. A veces hay personas que psicológicamente pues no están preparadas, o yo quizá no lo sé, ¿no? Pero una carta, algo, ¿no? Un detalle, algo. Poderles decir, pues, ahora, ¿no? Puedo hacer esto. Y gracias a vosotros, ¿no? Qué bonito. Tú reflexionas en una parte del libro sobre el amor, creo que tras un percance con Silvina. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es el amor? ¿Hablamos del amor de pareja o del amor en general? El amor, para ti. Yo creo que el concepto más alto del amor no es algo que trasciende más allá está más allá del, fíjate lo que voy a decir, igual no se me entiende, pero bueno, creo que está más allá del amor filial, creo que está más allá del amor de pareja, del amor que puedas sentir sí, o paterno filial o familiar. Tanto en la línea Plimsoll como en Diario del Hombre Pálido, como en Piel Roja, yo he habido muy poquitos lectores que se han percatado de esto. La naturaleza forma es un lugar para mí de libertad, en donde poder respirar, en donde poder sentirme bien, ¿no?
para mí hay ciertos espacios, ciertos momentos en donde uno es donde yo creo ser capaz de sentir que eso que tú has mencionado es algo que es lo que mueve todo. Y no estoy hablando, claro, me empieza a parecer Pablo Coelho, ¿no? Y no quisiera, ¿no? Y no quisiera, pero bueno, en fin, de estas cosas es que es muy difícil hablar, ¿no? Sin caer en ciertas cursiladas, ¿no? Pero yo creo que eso es así, sinceramente, lo creo porque lo he sentido y sé que es así. A ver, estamos muy acostumbrados en la televisión, ¿no?, a ver todos los desastres, las guerras, la violencia, todas las atrocidades, ¿no? Pero claro, no nos damos cuenta que, como en el poema de Borges, hay mucha gente, ¿no? El poema se llama Los Justos, ¿no? Y empieza a hacer una enumeración de personas que hacen cosas cotidianas. Uno que acaricia a un gato dormido, un animal dormido, 2 empleados que juegan un solitario ajedrez, 2 enamorados que leen un cuarteto de un poema. Y dice, esas personas, sin saberlo, están salvando el mundo, ¿no? Claro, y es cierto, es decir, construir una catedral puede durar 300 años, ¿no? 350 o 400, y destruirla, pues, una tarde, ¿no? Entonces el fuego, la destrucción es muy llamativa, pero no es lo habitual. Si no, esto no funcionaría. Esa es mi experiencia, con lo cual no estoy diciendo que sea optimista, estoy poniendo sobre la mesa un hecho. Es decir, si todos fuéramos o nos comportáramos de una manera destructiva, esto no dura un minuto más. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las personas hacen las cosas bien, como pueden, pero las hacen bien. La excepción es el señor que mata a sus hijos, que hace daño, que manda a asesinar a personas, ¿no? ¿El amor mueve el mundo, entonces? Yo creo que sí. Sí, sin ninguna duda. Juan, eres un hombre muy agradecido. La felicidad que te aportan, el agradecimiento de la compañía, poder estar tranquilo con las decisiones, tienes muy presente a las personas de tu entorno. ¿No? Pero también dices algo en Piel Roja sobre que te impones una condición, y es que siempre se llora solo. Sí, porque, a ver, contestando un poco a las dos preguntas, ¿no? El agradecimiento, por supuesto, para mí es una virtud ser agradecido, y hay que serlo, ¿no? Qué caray. Es decir, estar aquí somos un capricho de un espermatozoide y un óvulo, o sea, ya entre millones de posibilidades, lo cual ya, ojo, es mucho, ya, es decir, a mí la gente que dice, no, yo no debo nada a nadie, vamos, yo me parto de risa, ¿no? Eso es una altanería que no se puede soportar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el agradecimiento, vamos, es importante, ¿no? En cuanto a la segunda, sí. En los momentos, digamos, en donde uno siente que las circunstancias le pueden, en el caso de la enfermedad, que no ve salida, bueno, porque hay momentos así en esta enfermedad, y seguro que en otras, por supuesto, ¿no? Hombre, bastante carga tienen los que te rodean como para que encima te vean derrumbarte, ¿no? Yo creo que si uno se derrumba, mejor que nadie te vea. Pero es una opinión mía personal. Y quizás esté equivocado. Pero bueno, es mi opción. Y frente a todas las
los vericuetos que cuentas de todo tu entorno, de tus familiares, de Cris, de Cristina, de tu hija, bueno, no sé, tus hermanos, tu madre, ¿cómo han reaccionado cuando han leído esto? ¿Te han dicho algo? A ver, sí, he tenido algunas reacciones, ¿no? Como ya he comentado en alguna ocasión, yo cuando escribí el libro preferí que no lo leyeran. El pálido lo leyeron antes de que se publicara, lo leyeron en galeradas, en las pruebas, pero Piel Roja no. Y yo sentía que a mi alrededor había venido a ver Juanito, ¿qué estás escribiendo, ¿no? A ver qué vas a contar por ahí, ¿no? Yo les dije, les advertí, les comenté, dije, bueno, yo voy a hablar de cosas que quizás son delicadas y yo voy a dar mi versión de los acontecimientos y quizá no sean todos los exactos que queráis, ¿no? Y vosotros tengáis otra versión distinta, seguro. Pero bueno, yo voy a darla así. Y además prefiero que no la leáis. Bueno. Entonces ya he empezado a tener alguna reacción. ¿Qué tal? A mí, por ejemplo, a mi madre, que me importaba muchísimo la reacción de mi madre, por supuesto. A mi madre le ha encantado, pero claro, es que mi madre piensa que entre Cervantes y yo hay un vacío en la literatura española, ¿no? Entonces, que le haya gustado, pues no sé si tiene el mérito de que es mi madre, ¿no? Pero no, digamos, el mérito de un criterio literario, ¿no? Yo sé que lo ha tenido que leer a pequeños sorbos, porque le impacta mucho, le emocionaba mucho algunas cosas, ¿no? Su hermana, mi tía Cristina, hay muchas Cristinas en mi familia. Lo compró y lo leyó de una sentada y lo acabó como a las 3 de la mañana, ¿no? Y estaba emocionada, le encantó y tal. No hubo ningún reproche, además que no tiene por qué haberlo. Mi hermana Soledad me escribió un correo electrónico fantástico, donde decía que venía a decir que el Piel Roja por momentos le caía muy mal. La voz, ¿no? Narradora. Que incluso le pinchaba, ¿no? Ese tipo muchas veces mal encarado y con mal genio y enfadado con la vida y tal, ¿no? Pero decía, bueno, llega un momento en el libro en donde yo ya no veo ni al Piel Roja ni al pálido, sino que veo a mi hermano. Y eso me ha reconciliado con el libro y no conmigo, porque no tenemos ninguna pendencia, ¿no? Y fue un correo muy, pues para mí muy bonito, ¿no? Y me dejó muy tranquilo, ¿no? Espero otras reacciones todavía, ¿no? Pero hay un silencio ahí, ya veremos a ver. ¿Y Carlos? ¿Te ha dicho algo? No, mi hermano todavía no me ha dicho nada. No, todavía no. Creo que compró el otro día el libro. Veremos a ver. ¿Qué mensaje podrías transmitir o te gustaría transmitirle a las personas que estén viendo el vídeo en cuanto a salud, libertad, cuidados, enfermedad, vida? Hablamos de pacientes, imagino, ¿no? De pacientes. Bueno, no voy a decir que compren mi libro, ¿verdad? Pero, ¿Por qué no? pero bueno, ya de paso, si les apetece leerlo, pues estupendo, ¿no? Pero no sé, dar consejos me resulta difícil, porque cada paciente es un mundo, ¿no? Y cada uno reacciona de una manera distinta ante los mismos estímulos o las mismas situaciones, ¿no? Yo lo que puedo transmitir lo he transmitido en los libros, pero aquí y con vosotros, con la Casa del Riñón, pues me gustaría decir o desear
en la medida de lo posible, que los pacientes que están en hemodiálisis o trasplantados o, bueno, pues que se agarren a la vida, que se agarren a los afectos, que es lo fundamental. Si no, la vida no tiene mucho sentido, sinceramente. Que la enfermedad, que la vida no se acaba en la enfermedad, en absoluto. Que hay que aprender a convivir con ella y que eso no es fácil. Yo mismo, bueno, no lo tengo tan claro cómo se hace eso. Y que les deseo lo mejor en todos los sentidos, ¿no? Que no se rindan, que luchen, que busquen ayuda si la necesitan, que no tengan miedo en pedir ayuda, que interroguen a los médicos, que no se callen las dudas que puedan tener respecto a los efectos de la medicación, de la hemodiálisis, es decir, que tengan comunicación con los médicos. Yo sé que eso no siempre es fácil, pero es un derecho del paciente informarse bien de la enfermedad, y un deber también, ¿no? Y es un deber por parte de los médicos y de los nefrólogos informar bien a los pacientes de su enfermedad y de los efectos que puedan tener determinados medicamentos. Y de cuál es la situación en la que se encuentran, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, digamos, más humano, pues desde luego mis mejores deseos para todos ellos, ¿no? Que salgan adelante, que luchen y que no pierdan la esperanza, ¿no? Que aunque uno no tenga opciones para un trasplante renal, porque no está en lista de espera, que la vida sigue, que la vida continúa, ¿no? Y que en esta enfermedad, como ya digo, pues a veces se sale la reserva y en otras ocasiones se vuelve a la reserva. Y eso es así. Entonces, bueno, hay que asumirlo y seguir adelante. Yo me he encontrado con compañeros de hemodiálisis que me han dado lecciones de vida que no olvidaré jamás. De entereza, de humor, de fortaleza y también, ¿por qué no?, de debilidad. Cuando uno se sienta débil, se sienta cansado, se sienta que le pesa mucho, que pida ayuda, no pasa nada, todos lo pasamos mal, ¿no? Pero que hay una luz, siempre. Eso es lo que se me ocurre. Y por último, Juan, ¿cuándo volveremos a leer a Juan Gracia Armendáriz? ¿Qué será lo siguiente después de Piel Roja? Pues como escritor espero, desde luego nos olvidamos del asunto de momento de la enfermedad y me quiero lanzar a escribir una novela que tengo hace tiempo ya casi medio escrita en la cabeza. Y dedicarme a ella por completo, bueno, por completo no, pero vamos, dedicar mucho tiempo a escribir esa novela sin prisa, tratando de hacerlo lo mejor posible. Es decir, cuando uno compra una silla, quiere que la silla sea cómoda, que sea firme, que no se rompa, que esté uno cómodo. Bueno, pues escribir es un oficio y yo quiero que escribir una novela bueno, pues que esté bien hecha, ¿no? Pues que lo disfrutes, que nos hagas disfrutar. Muchísimas gracias a vosotros. Lo intentaré. Gracias por todo y mucha salud. Gracias a vosotros. Summertime and living is easy. Fish are jumping and the cotton is high.
Now you